Jeffrey Dahmer. Un nombre que, por sí solo, genera escalofríos. Durante más de una década, sus crímenes estremecieron a los Estados Unidos y al mundo entero. Un joven aparentemente tranquilo, tímido, reservado, que escondía en su interior una oscuridad inimaginable. Esta es la historia real del llamado caníbal de Milwaukee, un asesino en serie que llevó el horror a niveles que parecían imposibles. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde su infancia, su comportamiento ya mostraba señales inquietantes. A los pocos años de edad, desarrolló una fascinación por los animales muertos. Su padre, Lionel Dahmer, le enseñó cómo disecar pequeños animales, pensando que podría ser una forma educativa de canalizar su curiosidad científica. Pero lo que para un adulto podía parecer una actividad inocente, para Jeffrey fue el comienzo de una obsesión con el interior del cuerpo humano. De adolescente, su comportamiento se volvió aún más errático. Comenzó a beber en exceso desde muy joven, se volvió cada vez más solitario, y su sexualidad reprimida. Dahmer era homosexual en una época y entorno donde eso no era aceptado abiertamente, contribuyó a un sentimiento de aislamiento. Todo esto fue generando una olla a presión emocional que terminaría explotando. Su primer asesinato fue en 1978, a los 18 años, apenas unas semanas después de terminar la secundaria. La víctima fue Steven X, un joven al que recogió haciendo autostop. Compartieron unas cervezas en casa de Dahmer, y cuando X quiso marcharse, Jeffrey lo golpeó con una mancuerna y lo estranguló. Luego desmembró el cuerpo y trató de deshacerse de los restos disolviéndolos en ácido. Fue el comienzo de una cadena de asesinatos que se extendería durante 13 años. Después de ese primer crimen, Dahmer intentó seguir adelante con su vida. Estuvo en la universidad, luego en el ejército, pero nunca logró adaptarse. Fue expulsado del ejército por abuso de alcohol y acabó viviendo con su abuela, donde también cometió crímenes. Sus asesinatos se hicieron cada vez más frecuentes y más brutales. Atraía a sus víctimas, en su mayoría jóvenes homosexuales y hombres racializados, con promesas de dinero a cambio de posar para fotos. Una vez en su casa, los drogaba, los estrangulaba y luego abusaba de sus cuerpos sin vida. Lo más perturbador era lo que hacía después. Dahmer no solo mataba, guardaba partes de los cuerpos, como cabezas, corazones o genitales, en su refrigerador. Cocinaba carne humana, la consumía, conservaba cráneos como trofeos. En algunos casos, intentó crear zombies sexuales perforando el cráneo de sus víctimas vivas e inyectándoles ácido o agua hirviendo para tratar de mantenerlos vivos, pero obedientes. Todo esto lo hacía en su departamento, mientras sus vecinos escuchaban ruidos extraños y se quejaban del olor insoportable. A pesar de todo, la policía nunca llegó a inspeccionar su hogar hasta 1991. Y eso que tuvo oportunidades. En una ocasión, devolvieron a una de sus víctimas, un adolescente de 14 años que logró escapar desnudo y desorientado, directamente a sus manos. Dahmer convenció a los agentes de que era su pareja y que estaban en medio de una discusión. Los policías, probablemente influenciados por la homofobia y el racismo, se marcharon. Esa noche, el joven fue asesinado. El final llegó el 22 de julio de 1991, cuando Tracy Edwards, una de sus potenciales víctimas, logró escapar del departamento esposado. Detuvo a unos policías y los llevó hasta el apartamento de Dahmer. Lo que encontraron dentro desafía cualquier descripción: fotografías de cuerpos mutilados, cabezas en el congelador, tambores con ácido, herramientas quirúrgicas y restos humanos en diferentes estados de descomposición. Era una casa de los horrores. Jeffrey Dahmer fue arrestado y confesó con una frialdad escalofriante. Detalló cada uno de los asesinatos sin mostrar remordimiento. En total, mató a 17 hombres entre 1978 y 1991. En 1992 fue juzgado y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, algunas familias de las víctimas estallaron de dolor, gritaron, lloraron frente a él, mientras Dahmer permanecía impasible. En entrevistas posteriores, afirmó que no podía controlar sus impulsos y que sabía que merecía morir. Su vida terminó el 28 de noviembre de 1994. Mientras cumplía condena en la prisión estatal de Columbia, en Wisconsin, fue asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, quien lo golpeó con una barra de metal en los baños del penal. Murió a los 34 años. Algunos lo vieron como un acto de justicia poética.
Otros cuestionaron cómo un interno tan infame pudo quedar desprotegido en una prisión de máxima seguridad. El caso de Jeffrey Dahmer sigue provocando debate hasta hoy. Se han producido múltiples documentales, películas y series sobre él. Uno de los aspectos más discutidos es cómo las autoridades no actuaron a tiempo. Las víctimas eran en su mayoría hombres afroamericanos, latinos y de clases sociales bajas. La indiferencia institucional, el racismo, la homofobia y la falta de seguimiento a las denuncias contribuyeron a que Dahmer actuara impunemente durante tanto tiempo. También se ha debatido su estado mental. Aunque fue diagnosticado con diversos trastornos, como el trastorno de personalidad antisocial, se le consideró legalmente cuerdo para ser juzgado. Su caso plantea preguntas sobre la salud mental, la criminalidad extrema y cómo puede convivir una mente tan enferma con la apariencia de normalidad. El horror de Dahmer no se limita a los asesinatos. Se extiende al sufrimiento de las familias, a la negligencia de las instituciones, a los vacíos del sistema. Y, sobre todo, a la certeza de que el mal, a veces, vive al lado. En un departamento cualquiera. Con un vecino que parece callado, reservado. Pero que esconde una pesadilla tras la puerta. La historia de Jeffrey Dahmer es más que un caso criminal. Es un reflejo de fallos sociales, prejuicios sistemáticos y del lado más oscuro de la condición humana.